iniciaron las actividades de la versión 2023 de la Universidad Nacional. Jugadoras de Libertadores son convocadas a la Selección Nacional del Baloncesto Femenil. Función de boxeo profesional en el marco de la FEA 2023 de San Juan del Río. Camilo Zambezzo, atacante brasileño, regresa a las filas del Deportivo Querétaro. Eliminación sorpresiva del ruso Daniil Medvedev en el torneo de Roland Garros. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy, por supuesto, listos para compartir lo mejor de la información del ámbito del deporte en México y más allá de nuestras fronteras con todos ustedes. Y en primer término, bueno, pues nos quedamos un poquito los aficionados al balompié profesional en México, en ascuas. ¿De a qué me estoy refiriendo? Después de la reunión de los auténticos dueños del balón, los temas que habían provocado, digamos, la mayor irritabilidad, el mayor encono, el enojo francamente acentuado de los fanáticos, propiamente no se tocaron o simple y sencillamente, como decimos usted y yo coloquialmente, fueron pateados hacia adelante. ¿Y cuáles son esos temas? Bueno, pues ya lo saben ustedes, el ascenso y el descenso. Ya ha quedado claro que bajo esa dinámica vamos a tener por lo menos 2 o 3 años más sin que se pueda presentar el ascenso y el descenso. Es decir, que los 18 que están colocados ahora en la división de honor pueden dormir tranquilos, pueden estar relajados, nadie les va a molestar en sus intereses, no solamente deportivos, sino mucho menos financieros ni económicos, puesto que los auténticos dueños del balón ya conformaron su club de Toby y nadie puede ingresar si esos auténticos dueños del balón, que no son los 18, son apenas 2 o 3 de esos personajes, deciden que no entren. Y entre esos personajes, bueno, pues ya saben ustedes, está la situación de la propiedad de algunas franquicias, la llamada multipropiedad, que expresamente está prohibida en el estatuto de FIFA. Y se estima, se sabe, todos conocemos que la Federación Mexicana de Fútbol es un organismo afiliado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado y que entre otras consecuencias de esa afiliación, pues se destaca el hecho de respetar, cumplir y hacer cumplir la normatividad y los reglamentos vigentes. Pero ya sabemos ustedes y nosotros que esa normatividad o alguna parte significativa de esa reglamentación en México pues simple y sencillamente se omite. Pero ya salió un acuerdo y Mikel Arreola salió al paso de las declaraciones con una brillantísima idea. Hay 4 franquicias, según la propia declaración de Mikel Arreola, que van a ser sometidas a una evaluación de orden financiero para que al mismo tiempo fondos de inversión puedan en un momento decidir la adquisición de esas franquicias o, como pomposamente dicen, de los derechos federativos de esas franquicias para que estos finalmente cambien de propietarios. Lo que ocurre es que cuando presentan ese pequeño listado, omiten mencionar algunos otros equipos y por la otra parte, al mismo tiempo, confiesan que están violando la normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Y cuáles son esos 4 equipos según Mikel Arreola? Bueno, pues aparecen como haber solicitado someterse a esa evaluación de orden financiero y ofrecer esas franquicias a fondos de inversión, o como también muy orondamente expresan y señalan, estamos buscando nuevos inversionistas para el fútbol mexicano. Bueno, sí, lo que pasa es que los nuevos inversionistas van a decir, pues entremos en igualdad de condiciones, o por qué tenemos que someternos todos los que estamos aquí al triunvirato de los auténticos dueños del balón. ¿Y cuál es ese triunvirato que en todas esas mesas tertulianas se olvidan de mencionar o lo tienen franca y abiertamente prohibido? Es decir, como quien llega a un empleo y coloca el par de testigos
en el perchero para entonces entrar al estudio y poder opinar de todos esos temas, menos de algunos que están prohibidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, todos sabemos que la empresa de Chapultepec 18 ha dominado como domina hasta ahora. Acaba de colocar al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que ni siquiera era afiliado al organismo, pues ya lo pusieron de presidente. ¿Y cuál es ese otro socio? Bueno, pues la televisora que por supuesto despacha en el Ajusco y que tiene en propiedad y en copropiedad a varios equipos. Y el otro dueño, bueno, pues es el casinero mayor de este país que patrocina a la Federación Mexicana de Fútbol, es el auspiciador principal de la Selección Mexicana de Balompié y al mismo tiempo, bueno, pues es el patrocinador principal y no es difícil hallarlo. Vean ustedes las camisetas, aquí aparece, ¿verdad? La calentura, o ¿cómo le dices tú, productor? La fiebre, dice el productor. Bueno, ese patrocinio que aparece ahí domina la camiseta de 13 de los 18 equipos. Entonces, ¿quiénes son los auténticos dueños del balón? Y bueno, de entre esos auténticos dueños del balón, uno que llamó poderosamente la atención porque se sometió graciosa, dócil, fluidamente a los designios de los auténticos dueños del balón. El señor Iraragorri es el primero que ha colocado a sus dos equipos, a saber, el Santos de Torreón y al Atlas, a los rojinegros. Dice, sí, a mí que me evalúen, y si hay fondos de inversión que se quieran hacer propietarios de esas franquicias, yo encantado. El otro equipo que también decidió someterse a esa dinámica, según las declaraciones de Mikel Arreola, el que dice que dirige la Liga MX, pues es el conjunto del Mazatlán, que son los alebrijes de Mazatlán, ¿no? Dice el productor, el ingeniero Analí Ávila, es sanjuanense y yo no sé si porque está muy próxima a la feria de San Juan, anda muy contento. Dice que no son los alebrijes, que son los carroñeros, ¿no? No, que no son cañoneros, ¿verdad? Bueno, no se le entiende muy bien aquí en la intercomunicación. De Mazatlán, que todos sabemos son propiedad de la televisora de la Jusco, que se llevó al Morelia a jugar en Mazatlán y que ahora estaría dispuesto, si le llegan al precio, a cambiarlo también de sede. Y el otro equipo que tienen años diciendo la misma historia, repitiendo el mismo discurso, regalándonos el mismo relato una y otra vez, el Querétaro. Pero en las mesas tertulianas, no, ¿y qué pasamos con el Querétaro? No, nadie sabe quién sea el dueño, quién sabe qué pasará con ese equipo. No sabemos quién será el propietario, pues no se ha aclarado. Bueno, ya tuvo que salir el propietario que todo mundo sabía quién era, pero que tenían expresamente prohibido mencionarlo, pues el señor Jorge Alberto Hank, sí, el que reside allá en Tijuana y que es propietario de los Xolos y también del Querétaro y es uno de los que integran el triunvirato de los auténticos dueños del balón. Así es que en términos reales, de las cosas torales, de las cosas fundamentales que había que modificar en la Federación Mexicana de Fútbol, nada ha cambiado. Pero sí nos presentan gran noticia. Ya integraron a Ibar Cisniega, que de fútbol no sabe nada, pero dice que de deporte mucho. Y ya van a integrar también a Horacio de la Vega, que de fútbol no sabe nada, que va a renunciar a la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol y que va a ser empleado de Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente de la Femex Food. Lo dicho, lo único que importa es el negocio. Lo deportivo, pues que de eso se ocupe nuestro productor, que para eso está allí. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sonora y 3 de sus ciudades más importantes albergan desde este día la celebración de los Juegos Nacionales Universitarios que han convocado a los mejores estudiantes deportistas de las instituciones de educación superior del país. Hermosillo, Ciudad Obregón, así como Bahía de San Carlos son las ciudades anfitrionas para las distintas disciplinas que comprenden el Programa General de Actividades de la llamada Universidad Nacional.
En el caso de la entidad queretana, el representativo de la Universidad Autónoma de Querétaro es el que presenta la mayor cantidad de atletas estudiantes tanto en deportes de conjunto como en disciplinas individuales. Luego de un par de años de interrupción de estas competencias como resultado de la presencia de la pandemia del COVID-19, es tremendamente estimulante para los mejores deportistas universitarios de nuestro país volver a la contienda buscando una plaza para tomar parte en los Juegos Mundiales Universitarios que se efectuarán hacia finales de este año. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues como ya saben ustedes, tenemos desde hace alguna buena cantidad de ediciones a la fecha una dinámica para permitir no solamente sus comentarios, sus telefonemas, sus mensajes, sus recomendaciones, sino una interactuación un poco más intensa. Y antes de ir propiamente a señalarles cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a proponer para todos ustedes, bueno, pues agradecer en primer término a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, e igualmente agradecer a todas las personas que ya se han sumado a través de la transmisión televisiva de este programa. Y bueno, en ese sentido, comentarles entonces la pregunta encuesta de esta noche. Ya saben ustedes que el señor Diego Coca anda muy orondo, ¿verdad? Porque va a enfrentar a la selección de los Estados Unidos, las Barras y las Estrellas, que por cierto, no se creen ustedes que están muy bien organizados. Tuvieron un técnico interino, ya lo echaron a ese que era interino y han colocado a otro que le dan el mismo carácter de interino, y en esas condiciones dicen, bueno, vamos a enfrentar al equipo de Diego Coca, que no es el Atlas, sino el conjunto tricolor, así es que nos la llevamos tranquila. Bueno, pero en esa publicación de la lista de jugadores mexicanos convocados por el argentino Diego Coca, pues no aparece Raúl Jiménez, el atacante surgido de las filas del equipo de Cuapa y que muchos consideran un insustituible en el conjunto representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues en esta oportunidad no le han convocado, y entonces la pregunta encuesta que ya tienen ustedes allí en su pantalla es: ¿debe ser convocado Raúl Alonso Jiménez al conjunto tricolor? ¿Sí o no? Son dos las posibilidades. Coloquen ahí ustedes su voto, y si desea hacernos algún comentario, pues tenga la gentileza de escribirnos, de enviarnos el mensaje para poder compartirlo con todo el auditorio, a quien por supuesto de manera muy acentuada ya le agradecemos que nos estén acompañando. Así es que la pregunta encuesta de esta noche es: ¿debe ser convocado al conjunto tricolor Raúl Alonso Jiménez? ¿Sí o no? Sobre todo atendiendo a la carencia, que yo no sé si exagero o no cuando digo que es histórica, de centros delanteros o de atacantes de nuestro país. Y Raúl Alonso Jiménez pues no ha estado teniendo gran participación en la Liga Premier, y ya todo el mundo sabe que va a ser transferido sí o sí en los días por venir del equipo del Wolverhampton. Así es que ahí está la pregunta encuesta para que nos hagan la gentileza de comunicarse con nosotros, emitir su voto y nosotros poder compartirlo con el resto del teleauditorio. Bueno, pues vamos entonces con lo que corresponde a las cinco notas que arbitrariamente nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes, ha elegido como las notas destacadas de las jornadas más recientes. Las 5 del Bla 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 Deportivo, y regresamos. Estas son las 5 del Bla 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 Deportivo, presentadas por Compaq. No hubo milagros, se impuso como casi siempre la ley de probabilidades, y los Célticos de Boston fueron eliminados en el séptimo y definitivo partido de la serie final por el título de la Conferencia Este de la NBA. Este jueves 1 de junio se juega el primero de 7 partidos posibles, en donde el gran favorito es la quinteta de los llamados Nuggets de Denver, campeones de la Conferencia Oeste y que buscan ahora su primer título, tutelados por el coach Mike Malone. Era relativamente sencillo pronosticar otra final entre equipos de la Sultana del Norte, ya que ambas escuadras regiomontanas habían alcanzado la instancia semifinal de la Liga MX femenil. Nunca antes ni Tigrillas ni Rayadas habían estado ausentes de una final por el título de balompié de paga femenino de nuestro país. De este modo, las jugadoras de Cuapa, así como las Tuzas del Pachuca, disputarán el trofeo de campeonas en una final absolutamente inédita para los tiempos recientes.
se coronó en la campaña del 2019 con los sorprendentes Raptors de Toronto. Una temporada después, era reconocido como el entrenador del año de la NBA y ahora se ha desligado de esta organización. Nick Nurse cuenta ya con 55 años de edad y no tendrá otro objetivo más que alcanzar el campeonato de la NBA con Filadelfia y los legendarios 76, que son la nueva quinteta que comandará, cuyos servicios serán pretendidos por varios equipos más de la NBA. Estudiante de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, el joven piloto Alonso Salinas consiguió su primera victoria de la temporada 2023 en la categoría Trucks México, en la prueba desarrollada en el trazado oval del Ecocentro de Querétaro. De cara a la siguiente prueba a desarrollarse en el Oval Aguascalientes, México, las posiciones se han estrechado en el llamado estado del campeonato en la categoría Trucks México. Libertadoras de Querétaro han sumado 2 triunfos más de manera reciente, pues lograron imponerse a las llamadas Plateras de Fresnillo en un par de partidos efectuados de manera consecutiva. Hasta ahora, el único conjunto invicto son las Panteras de Aguascalientes, a quienes las Libertadoras de Querétaro desean dar alcance en la clasificación general del campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Bueno, pues ahí están para ustedes las 5 del bla 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 deportivo. Abrimos un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se ha dicho casi hasta la saciedad que la historia es recurrente y que en ocasiones se nos revela como circular. Es el caso particular del atacante de origen amazónico Camilo Zambetso, quien después de completar un periplo por distintos equipos del balompié mexicano vuelve a Querétaro. Club Deportivo Toluca es su equipo más reciente, escuadra de los Diablos Rojos que no trascendieron en la liguilla del torneo Clausura 2023. Mazatlán y Toluca han sido las estadías más recientes del veloz delantero, que ahora siendo un veterano se alista para regresar a las filas del Deportivo Querétaro. De este modo, el brasileño vuelve a un conjunto que le vio brillar y que ahora deberá laborar bajo la tutela del argentino Mauro Herc, otro consentido de la fanaticada local. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues les reiteramos allí la pregunta encuesta de esta noche. ¿Debe ser o no convocado Raúl Alonso Jiménez al conjunto tricolor que ahora comanda, dicen, el argentino Diego Coca? Por lo pronto, la actualización que nos mandan desde la producción es que el 86% de los que hasta ahora han votado dicen que sí deben convocar a Raúl Alonso Jiménez y el 14% dicen que no deben convocar a Raúl Alonso Jiménez. Ya tuvo alguna variación porque empezaron con el 83% diciendo que sí y el 17% nos decía que no debían de convocarlo. Parece ser que comienza a favorecerle la encuesta a Raúl Alonso Jiménez. Voy a enviar algunos saludos y algunos agradecimientos a las personas que ya se comunican con nosotros. Alejandro Manríquez ya se comunicó con nosotros, muchas gracias. Mario Ramos, le enviamos un saludo, por supuesto. Jorge Sánchez se comunica también con nosotros, gracias por tus comentarios. Edith Rosas, Edith, gracias, también te enviamos un saludo. Y Gris Vargas, que la vimos allá muy trabajadora, muy atareada el domingo en el autódromo del Ecocentro ya en Querétaro, pues nada más y nada menos que la administradora, propietaria, gerente y todo lo que ustedes le quieran ayudar de la agencia Racing de México, Travel and Tips. Si usted desea una habitación, un hotel, un viaje, una reservación suficientemente adecuada para su presupuesto, pues llame a Travel and Tips ahí con Gris Vargas, que ya la veíamos atender ahí a muchos de los equipos de NASCAR México Series. Y gracias, Gris, por estar tan atenta a nuestras transmisiones. E igualmente se comunica con nosotros Lalo Corona. Bueno, pues a Lalo también le enviamos un saludo, que debe estar ahí muy pendiente de cómo va el León contra el equipo de Los Ángeles en la mal llamada final de la Conca Champions, el partido de ida de lo que corresponde a la definición de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF. Bueno, hasta ahora nos reportan desde nuestra producción, los Esmeraldas van ganando el partido ya 2-0, 2 para el León, 0 para el equipo de Los Ángeles, con todo y Carlos Vela en la alineación de los californianos. Vamos a nuestro habitual recorrido por lo que corresponde a las portadas, los principales titulares de los medios de comunicación que de
forma impresa o por la vía digital, se ocupan del ámbito del deporte. Ahí está cancha.com y dice, sorpresa. Bueno, lo sorpresivo es que le hayan dedicado la portada al fútbol femenil, ¿verdad? Porque seguramente ahí les hubiese encantado poner a José Mourinho regalando la medalla del subcampeón, ¿verdad? Porque estamos en esa dinámica del exitismo y el primero que pierde es el segundo lugar. Entonces yo no conservo medallas de segundo lugar y se las damos al primero que nos la pida desde la tribuna. Esa es la cultura imperante en el fútbol profesional. Bueno, no deja de ser una verdadera lástima porque eso puede ser calificado de cualquier manera, menos de un acto deportivo. Sorpresa, América y Pachuca eliminan en Monterrey a Tigres y a Rayadas, evitan la sexta final regia y se citan en un duelo inédito por el título de la Liga Femenil. Bueno, pues ocurre que el reporte desde el Estadio Azteca, desde el Coloso de Santa Úrsula, es que prácticamente están agotados los boletos para ver la final. Tanto es así que ya en Chapultepec 18 dijeron, ok, ya entendimos, cuando nos agarran a palos, nos sacuden, casi nos cortan la cabeza, es cuando reaccionamos un poquito. Vamos a transmitir la final por señal abierta. No, hombre, qué enorme sensibilidad de las gentes que se ocupan de la producción y de la transmisión, ¿verdad? Estamos verdaderamente agradecidos. Pero bueno, eso es lo que dice cancha.com. Sorpresa. El Universal Deportes dice, la nueva figura mexicana, ahí aparece el jugador Sebastián Córdoba, ex del América, y que ahora alinea precisamente con los Tigres de Universitario de Nuevo León. Mi productor compró el borrego ese que soltaron a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué es el borrego? Bueno, en el argot del periodismo se le llama así a una nota que no tiene sustento, a una información que no está verificada y que sin embargo adquiere determinada resonancia. Perdón, ¿y cuál es esa información? Bueno, que cuando expulsaron a Sebastián Córdoba en la alineación de Tigres de Universitario de Nuevo León, ya solamente quedaron 2 jugadores mexicanos y el reglamento de competencia señala que debe haber al menos 3 jugadores mexicanos. No, estamos asombrados, ¿verdad? Qué gran cantidad de jugadores mexicanos exige el reglamento de competencia. Qué bárbaros, ya no exageren. Pero ya nos dijo el señor Mikel Arreola, ¿verdad? Que de 8 extranjeros ya le van a bajar sustancialmente. Ya no van a poder alinear 8 extranjeros. Van a poder alinear cuando mucho 7 extranjeros. Bueno, qué bárbaros, ¿verdad? Señor Mikel Arreola, están todos los aficionados tremendamente conmovidos por tu enorme sensibilidad para entender que es la Liga MX, no la liga de todos los países. Bueno, cuando se quedan con solamente 2 mexicanos, sueltan el borrego en redes sociales de que hay alineación indebida de los Tigres y entonces el título tiene que ser de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, el reglamento lo señala muy claramente. Cuando quedan menos de 3 jugadores que exige el reglamento de competencia por una expulsión, no podrá ser acreditado el argumento de alineación indebida. Pero bueno, nos vamos a Meta y dice, magno festejo. Bueno, pues sí, el Consejo Mundial de Boxeo cumple 6 décadas, 60 años de actividad y que nadie piense que ahí hubo mano negra ni ninguna de esas cosas. José Sulaimán ya se murió, pero ¿qué creen ustedes? Dejó a su hijo Mauricio Sulaimán al frente del organismo y fue una elección absolutamente democrática, la sancionó el INE. Creo que Lorenzo Córdoba fue y dio fe de que todos habían votado correctamente. Es más, él estuvo cuidando la urna. El doctor Lorenzo Córdoba pidió un permiso allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue a sancionar el proceso de elección del nuevo presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y algunos dicen, no comentes eso. Pues si es un mexicano, no dejes la duda, el velo, la sospecha de que pueda haber trampa en la elección de quien preside ese organismo. Ahí está el simpático de Mauricio Sulaimán, que seguramente hará una gran fiesta ahora que se están celebrando las 6 décadas de fundación del Consejo Mundial de Boxeo. La era dorada de Tigres, bueno, pues varios de esos jugadores que allá aparecen muy sonrientes, casi les puedo garantizar
que no regresarán para el próximo torneo con el conjunto de Tigres de Universitario de Nuevo León, algunos porque los van a transferir a distintos equipos y otros porque ya cumplieron, como dicen en el argot, en el ámbito, debo decir, del fútbol profesional en México, ya cumplieron su ciclo y es necesario renovar esa plantilla. Bueno, pues eso era la afición. Y con ello completamos, hablando de completud, estamos ahí concluyendo entonces con nuestro repaso por los titulares deportivos de esta jornada. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ahora en la categoría de los pesos ligeros, presentando en la báscula un registro de 63,5 kilogramos, el pugilista queretano Andrés el Jaguar se alista para enfrentar al colombiano Jesús Geles en el palenque de la Feria de San Juan del Río. Claro que sí, quiero invitarlos este 17 de junio en el palenque de la Feria de San Juan del Río. Van a ver una gran pelea, México contra Colombia, entonces contentos de regresar acá. Sábado 17 de junio es la fecha señalada para este combate de orden internacional entre mexicano y sudamericano en el marco de las actividades de la versión 2023 de la Feria de San Juan del Río Querétaro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a presentarles ahora, compartirles nuestra sección de El Podio, lo que consideramos ha sido en algunas de las jornadas más recientes del deporte motor en México y más allá de nuestras fronteras, lo más destacado en el automovilismo deportivo y en términos generales en el deporte motor, porque también eventualmente hemos incluido allí las actividades de otras variedades, de otras disciplinas, de otras categorías del deporte motor. El Podio en Bla 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 Deportivo. Volvemos. Infinix presenta el podio de motor y figura. Batalló durante poco más de media década para conseguir el anhelo de todo competidor de alto nivel, una victoria en la categoría estelar de NASCAR México Series. Jay Cosío, al volante del auto número 51, capitalizó perfectamente la circunstancia de un final 100% NASCAR, es decir, verde, blanca y cuadros, para acreditarse su primer triunfo de la campaña 2023 en el trazado oval del Ecocentro de Querétaro. Una victoria celebrada ruidosamente no solo por los integrantes de su equipo, sino por todos los fanáticos que han reconocido su desempeño a lo largo de las temporadas más recientes de NASCAR México Series. No hay mal que por bien no venga, cita la vieja máxima popular, la cual cobra absoluta vigencia en el caso del potosino Alex de Alba, quien consiguió en Querétaro su cuarta victoria consecutiva cuando se ha completado el primer tercio del calendario puntuable del 2023 de NASCAR México Series. En absoluto estado de gracia, el chamaco de las manos de oro encabeza la clasificación general de la categoría NASCAR Challenge, claramente orientado para ir en pos del título del 2023. Parecía el vencedor, pero en realidad había ocupado la segunda plaza definitiva al concluir la versión del Gran Premio de Mónaco del 2023, haciendo gala de sus grandes atributos como piloto y desde luego también como la cuota de buena fortuna que todo ganador suele lucir. Fernando Alonso suma otro podio, ahora en las calles del Principado, y se consolida en el tercer puesto del estado del campeonato en la Fórmula 1. Bueno, pues allí está la colaboración de nuestra realizadora, la doctora Carolina Cervantes, el podio para todos ustedes en el Bla 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 Deportivo. Les damos la actualización de la encuesta que está teniendo mucha intensidad y está variando. Raúl Alonso Jiménez, el todavía jugador del Wolverhampton en la liga inglesa, en la reconocida Liga Premier, ¿debe o no ser convocado al conjunto tricolor? El 75% de los que ya han votado opinan que sí debe ser convocado y el otro 25% dicen que no, que ya deben olvidarse del ex atacante del conjunto de Cuapa. Y antes de seguir, bueno, pues agradecer de nueva cuenta a la gente que nos está enviando sus mensajes, que se está comunicando con nosotros. Nos llamó David Kaiser Wolf, también nos llamó la Guzmán y Daniela Servín también se comunicó con nosotros. Muchas gracias. En unos minutos más vamos a desahogar el resto de sus comentarios, de sus telefonemas y desde luego de sus llamadas. Vamos a ir entrando un poquito en materia. Ya saben ustedes, les anunciamos ahí al inicio del programa
el comienzo, la apertura de las actividades de la versión 2023 de la Universidad Nacional, los Juegos Nacionales Universitarios, los mejores estudiantes deportistas de todas las instituciones de educación superior del país, trátese de instituciones privadas, tanto como de instituciones públicas, se dan cita una vez al año, no solamente para competir entre ellos y conseguir los mejores resultados posibles, sino que de esta competencia se elige, de acuerdo a esos propios resultados, a quienes van a representar al deporte universitario de México en los Juegos Mundiales Universitarios que se celebran en este 2023 antes de que concluya el calendario, la reconocida Universidad Mundial. Fuimos invitados, fuimos convocados a la ceremonia protocolaria de abanderamiento de la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en ese marco, en ese contexto, tuvimos oportunidad de platicar con la rectora de la máxima casa de estudios de la entidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca. Esto fue lo que nos dijo al concluir este acto protocolario. Claro, que no es cualquier cosa, que quienes hacen deporte de alto rendimiento ya a un nivel competitivo como quienes hoy estuvieron aquí, que se van a Hermosillo y además tienen que cumplir con sus estudios, tienen que hacer un doble o triple esfuerzo a veces, ¿no? A veces no sabemos qué tanto se tienen que esforzar. Estamos muy contentos en la universidad por esta selección, por esta delegación, que además es la más numerosa del estado y que nos va a representar en Hermosillo en los próximos días. Al mismo tiempo se ha respirado, se ha podido percibir un clima de entendimiento con las diferentes instancias, el gobierno del estado, el Instituto del Deporte, el propio patronato y algunos auspiciadores que han entendido muy bien la tarea del deporte universitario. Y que eso es súper importante, eso es muy, muy importante. De otra manera no podríamos seguir en momentos difíciles también para el deporte en general en México, pero afortunadamente existen esas voluntades políticas desde parte del gobierno del estado y desde luego la voluntad también por parte del patronato, de organismos privados que están pendientes de que el deporte universitario pueda seguir adelante y desde luego la propia universidad con los recursos y con lo que tenemos en las manos seguir apoyando siempre. Creo que la Coordinación General del Deporte ha hecho un excelente trabajo, cada vez mejor, cada vez tenemos deportistas mejor preparadas y eso nos alienta a seguir trabajando y a seguir adelante. A la distancia nos es difícil percatarnos de los esfuerzos que hace una institución como la Universidad Autónoma de Querétaro, incluso por transportar por la vía aérea a sus atletas. Es un gasto que no aparece presupuestado y que sin embargo se tienen que hacer gestiones para que también esa representación tenga la dignidad que corresponde. Si nos quiere comentar algo de ello. Sí, efectivamente, el transporte ha sido todo un tema y desde luego que la universidad ha estado apoyando en todo lo que hemos podido, incluso en los regionales. La idea fue finalmente que nosotros íbamos a poner el transporte para que las y los estudiantes pudieran cubrir sus gastos de alimentación. Así fue, es lo que les decía hace un momentito. Si todos conocemos la situación en la que estamos, todos sumamos, todos ponemos y no hay malos entendidos. Y en este momento, pues el transporte a Hermosillo, que lo hacemos con todo gusto, En realidad siempre habrá forma de voltear a ver en dónde hay recursos o de gestionar recursos también hacia afuera para que las cosas puedan salir. Al margen de conseguir o no preseas en la Universidad Nacional, ya todos estos muchachos, como lo señalaba en su mensaje, ya son vencedores, ya son triunfadores y orgullosamente nos representan. Sí, efectivamente. Yo creo que ya obtener una presea, pues claro, es el sueño de todo deportista, pero el fogueo, la experiencia, el disfrutar su competencia, el tener, pues evidentemente, otra forma de ver es riquísimo, ¿no? A veces mucho más importante que ganar siempre medallas. Yo creo que se van con mucha ilusión y regresarán siendo más fuertes, mejores deportistas y bueno, ojalá con la mayor cantidad de medallas posible. Eso es muy bueno. Doctora, muchas gracias. Gracias y mucha suerte. a ustedes, gracias Ed. Bueno, pues allí están las palabras, las expresiones de la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, deseando lo mejor a su delegación deportiva, la más numerosa, que va en representación ya no solamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, sino de la entidad queretana. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
De cara a la participación del baloncesto mexicano en la versión 2023 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que habrán de realizarse en San Salvador, el conjunto mexicano de baloncesto femenil presentó su lista de jugadoras convocadas. En la participación más reciente de la escuadra tricolor, en la justa centroamericana desarrollada en Barranquilla, Colombia, la quinteta mexicana ocupó la cuarta plaza definitiva al caer en el encuentro por la medalla de bronce. Ahora, con la tutela del entrenador estadounidense Ronald Cass, las mexicanas intentarán revertir esta actuación negativa y ubicarse en la ronda de las preseas, tarea que no se antoja sencilla. 3 son las jugadoras que alinean con las llamadas Libertadoras de Querétaro, que han sido convocadas para cumplir con este compromiso. Ellas son Denise Tejeda, Ingrid Treviño y Daniela Soto, quienes deberán viajar con el equipo nacional a San Salvador para iniciar los cotejos a partir del próximo día 15 de junio. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues continúa moviéndose la pregunta encuesta de esta noche. Empezó Raúl Jiménez con el 86%, o debo decir, con el voto a favor del 86% de las personas que ya entraron en contacto con nosotros, y les damos la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Debe ser convocado Raúl Alonso Jiménez al conjunto tricolor? ¿Sí o no? Bueno, pues el dato más reciente es el 70% opina que sí, el 30% dice que no deben convocar a Raúl Alonso Jiménez al conjunto que ahora dirige el argentino Diego Coca. Así es que les reiteramos la invitación, sigan ahí votando para que al final del programa podamos establecer ya justamente la fotografía general de cómo perciben los aficionados este hecho de que por ahora no aparece Raúl Jiménez en la convocatoria del conjunto tricolor. Bueno, volviendo al tema del deporte universitario, localizamos también ahí en esta ceremonia de abanderamiento a Iridia Salazar, la nueva titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, que ella también compitió en esos Juegos Nacionales Universitarios, también asistió a la Universidad Mundial, aunque todos sabemos, ustedes y nosotros, que su máxima actuación se dio en Juegos Olímpicos, donde consiguió la medalla argenta. Platicamos entonces con Iridia Salazar en el marco de esta ceremonia de abanderamiento de los deportistas universitarios. Esto fue lo que nos comentó. No, la verdad que me siento muy contenta, muy emocionada de poder ser partícipe de este evento, sobre todo ver a tantos jóvenes, ¿no?, motivados, que salen con este entusiasmo, con esta energía de poder representar a su universidad, de poder representar a México. Yo creo que a título personal, pues finalmente me revive muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que siempre el deporte, todos los que somos deportistas sabemos la importancia del deporte y sabemos todo lo que se deja ahí en cada una de las disciplinas. En la cancha, en el tatami, en la pista. Exactamente. Entonces, la verdad que les deseo muchísimo éxito. Yo creo, como lo mencioné justamente en las palabras que pude decir, un deportista inicia desde muy temprana edad. Sí. Y lleva toda una vida dividiendo esta parte académica con el deporte. Doble responsabilidad. Doble responsabilidad. Y este tipo de eventos creo que es, en cierta manera, hasta como una plataforma, como una puerta para el reconocimiento también de una vida dedicada al deporte. Sí, por supuesto. Y a eso me quería referir, porque siempre los deportistas eventualmente hemos reclamado el reconocimiento de las autoridades, y hoy es muy importante que la rectora, la titular de la Secretaría, tú misma, vengan a testimoniar y a incentivar a estos muchachos que hacen este doble esfuerzo, atender los aspectos de orden académico y al mismo tiempo tener una alta representación deportiva. Sí, yo creo que, como tú bien lo mencionas, es como darle a entender al atleta que no está solo. Correcto. Estamos también en esta parte basado, pues al INDEREC, que también está esta parte de apoyo que se les brinda, las alianzas que son muy importantes y que finalmente ya no le toca, a lo mejor como a muchos nos tocó, estar como picando piedra
en cada el tema, puerta. en cada puerta, ¿no? Pero que finalmente les toca abrir otras. Yo creo que esa es como que también la responsabilidad de saber que ya se cuenta con este apoyo, pero que no es solamente ahí, ¿no? Tenemos que seguir tocando puertas y hacer crecer el deporte universitario. Muy bien, Iridia, platícanos un poco de este clima de entendimiento que alcanzamos a percibir entre la oficina que tú manejas, que es el Instituto del Deporte, y el deporte universitario en términos amplios, que está representado por Félix Capilla. Sí, por supuesto. Estamos organizándonos para poder sentarnos a dialogar, ver también las propuestas que ellos puedan en cierta manera compaginar con el INDEREC en todo el tema, pues también en diferentes disciplinas deportivas, claro, ver cómo podemos crear esta alianza. Entonces ya estamos en comunicación para lo más pronto posible poder ir avanzando en ese tema. Bueno, pues allí está Iridia Salazar, la titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, hablando de esta posibilidad de ir construyendo estas alianzas también con quienes encabezan los esfuerzos del deporte universitario, y que los primeros beneficiarios sean precisamente los atletas, los deportistas universitarios que muy dignamente nos representan en prácticamente todos los escenarios. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Llegó desde la ronda de clasificación al certamen que se disputa en superficie de arcilla, más afamado de toda la gira internacional para los tenistas profesionales, y ha sorprendido a casi todos en la llamada Ciudad Luz. Thiago Seyboth-Wild, el joven raquetista brasileño, ha batallado durante 5 largos sets, nada más y nada menos que contra el número 2 de la clasificación mundial, el ruso Daniil Medvedev. Después de esos 5 episodios, el amazónico se alzó con el triunfo, condenando a la eliminación al más reciente campeón del torneo abierto de Roma. En este contexto, la síntesis es que el ubicado en el puesto 174 de la clasificación mundial del tenis profesional ha batido al colocado en el puesto número 2, lo cual le obsequia una absoluta vigencia a la vieja máxima que sostiene que en materia del deporte competitivo no hay enemigo pequeño. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues enviar algunos saludos y por supuesto nuestro agradecimiento a la gente que está muy pendiente de nuestra emisión, particularmente a Beto Ayala, que ya nos deja saludos, muchas gracias. Jano GF, que también casi cotidianamente nos envía sus mensajes, sus comentarios, muchas gracias. FX Steiner también se comunica con nosotros, y Genaro Ayala. Genaro, también te enviamos un saludo y gracias por estar pendiente de el Bla 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 Deportivo. Bueno, en este marco de abanderamiento de la delegación de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya algunos atletas incluso viajaron rumbo al estado de Sonora para iniciar las competencias en el marco de la versión 2023 de la Universidad Nacional. Bueno, abordamos al titular del deporte en la Universidad Autónoma de Querétaro y también el titular de la región 5 del deporte universitario de nuestro país, el Conde, como le llamamos también ya de manera formal. Félix Alberto Capilla, le abordamos allí en la sala de Consejo Universitario Fernando Díaz Ramírez. Esto fue lo que nos dijo. Claro que sí, pues bueno, pues qué mejor día para celebrar que el Día del Estudiante en esta ceremonia de abanderamiento donde pues la Autónoma de Querétaro queda como la universidad pública con el mayor número de clasificados a esta Universidad Nacional que se va a realizar del 29 de mayo al 15 de junio en Sonora, en las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas. Y pues bueno, el hecho de que podamos acceder sobre todo a este nivel otra vez de competencia después, porque aunque parezca que no, todavía hay rastros y rezagos por el tema de lo de la pandemia, sí, la reactivación económica y los recortes que han venido dándose al sector. Entonces, para nosotros es como una triple celebración porque pese a todo, estamos nosotros con los triunfos a nivel regional, estamos con todo el apoyo que nos está dando la rectoría, sobre todo para cuestiones de traslados aéreos, logística y demás. Y pues bueno, esto pues nos hace no nada más muy contentos, sino nos queda un doble compromiso y sobre todo los muchachos que han estado siempre al pendiente de las necesidades y siendo muy corresponsables de los procesos. Muy bien, al mismo tiempo debes estar, si no satisfecho, sí contento por la respuesta de las autoridades. Hoy han venido prácticamente todas las instancias a testimoniar y reitero, no solamente a acompañar, sino a empujar y alentar
a esta representación universitaria, Félix? Sí, para nosotros fue muy importante, muy significativo, porque eso confirma que el trabajo que se hace en conjunto entre todos los niveles de autoridad y la iniciativa privada, pues puede llevar a buen término, sobre todo el cubrir con estas necesidades y atenderlos de mejor manera e ir quitando un poquito los temas de un deporte asistencialista, nada más de extender la mano, sino que todos estamos poniendo y colaborando. Lo mencionaba, desde los padres de familia que ya ponen un alimento extra, lo mejor para los traslados, demás, hasta los gastos de bolsillo, como la parte de lo de seguros y becas que están dando algunos otros organismos como la Secretaría de Educación, la correspondencia técnica, y eso hace que efectivamente crezcan nada más el deporte universitario, sino se le dé continuidad a proyectos que vienen de nivel estudiantil desde media superior y que llegan de manera natural a las universidades. Y obviamente la Autónoma de Querétaro es una universidad que tiene que ser número uno, no en el sentido de competencia per se, sino número uno por la responsabilidad, porque se maneja con recurso público porque es la máxima casa de estudios en todos los sentidos, ¿no? Por su calidad educativa, por la calidad también de los alumnos, pero también tiene ese compromiso de ser recíproca en todos los sectores y ser congruente con una política pública de trabajo colectivo. Hoy un presidium muy particular, con una presencia muy acentuada de personalidades del género femenino, con grandes responsabilidades. Yo quisiera que nos hicieras un comentario a propósito de la doctora Tere García Gasca, que ha mostrado un gran apoyo, siempre una gran disposición, pero también Marta Elena Soto, la titular de la Secretaría de Educación. Exactamente, fíjate que eso, cuando ya ves ahorita la estampa, y te das cuenta que está la rectora, que es mujer, que una secretaria de Educación, que es mujer, que la directora del Instituto del Deporte, que es mujer, pero que no por un tema nada más de per se, de ser mujeres, sino por una calidad profesional, por una trayectoria, por un mérito y demás, te das cuenta pues cómo está dándose los cambios en términos de paradigma, no nada más de gestión, sino también le está refrescando la nueva forma, no nada más de la política pública, sino también de la percepción social, cómo tiene que ser, y eso nos hace no nada más incluyentes, sino con, repito, el doble compromiso. Entonces, pues la trayectoria de la doctora Marta Elena, pues obviamente desde la parte de que fue rectora de la Universidad Politécnica y que ella activó el programa de deportes en esa universidad, y que ahorita la Universidad Politécnica, después de la Autónoma de Querétaro, es la número 2 en universidades públicas, que va creciendo, que le está apostando, ya tiene un equipo en Liga B, pues son también todos los inicios, y habla de que las autoridades que nos acompañaron hoy, por ejemplo en el caso de la doctora Marta Elena, que es secretaria, y de la rectora, pues tienen convicciones, a diferencia muchas veces de funcionarios que acompañan a los eventos pues por conveniencia, si lo tengo que decir tal cual. Entonces, pues qué decir también de la parte de esta Iridia Salazar, ¿no? Quien está comenzando con esta parte de lo de gestión, y pues obviamente el sector universitario es un sector neural que ha sido durante muchos años, y que estamos nosotros pues cerrando filas en torno a ese proyecto, sumando y darle continuidad a lo que ya nosotros en los universidades estamos haciendo, porque las universidades son de los pocos instituciones que tienen instalaciones deportivas, pagan entrenadores y le dan una continuidad completa sin estar nada más dependiendo de algunos otros elementos como las acciones civiles. Y también vinieron asociaciones civiles, y que eso también es importante, porque son el eslabón que en estos problemas nacionales, las federaciones deportivas, es donde se ha venido dando mucha la ruptura de la comunicación, continuidad y atención. Pero aquí en Querétaro esa construcción, ese andamiaje, como dicen muchos, pues creo que es patente, y el día de hoy, en lo particular, aquí en la Autónoma de Querétaro, quedó como testimonio que aquí todas las partes tienen su función, tienen su autoridad, respeto, y sobre todo que entre nosotros nos reconocemos y no invadimos áreas, el estudiantil con el estudiantil, federado, las autoridades, y eso pues genera un clima de respeto que se refleja también en la participación y en el resultado deportivo. Bueno, pues allí están los comentarios, las expresiones de Félix Alberto Capilla, el titular de las actividades del deporte en la Universidad Autónoma de Querétaro, y también el delegado regional de El Conde, que comprende distintas entidades federativas de nuestro país. Bueno, pues deseándole, por supuesto, la mayor de las suertes, y ya solamente para despedirnos les comentamos, ya no se movió demasiado la encuesta. El 70% de las personas que nos hicieron la gentileza de votar opinan que sí deben convocar a Raúl Alonso Jiménez al conjunto tricolor, y el 30% opinan que no. Con estos comentarios nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.